Para incorporar los costos en el análisis y la planeación financiera, necesitamos tener muy claros tres conceptos. El primero de ellos es la diferencia entre costo y gasto. El segundo de ellos es la estrategia de costos que tiene una organización. Y el tercero es el tipo de costos que puede tener cada tipo de organización, bien sea industrial, comercial o de servicios. Cuando hablamos de la diferencia entre costo y gasto, partamos de la definición de gasto, que es la salida de beneficios económicos de una organización. El costo es un gasto muy especial, es ese gasto que tiene que ver directamente con los bienes. Y por eso, de hecho, utilizamos mejor el concepto de COGS, del inglés, costo de los bienes vendidos o Cost of Goods Sold, de tal manera que relacionamos el concepto de costo con la entrega de esos bienes que estamos entregando en el momento de la venta. Si no hay venta, no hay costo de ventas, por supuesto, tampoco. Y el gasto tiene que ver entonces con las demás salidas de beneficios económicos que tiene la organización. Vamos a tener entonces gastos operacionales y gastos no operacionales. En este ejemplo del supermercado, los bienes que se están vendiendo, que están en la bolsa, representan los bienes vendidos. Cuando se venden, entonces tenemos costo de ventas. Pero los demás eventos que estamos viendo en el ejemplo, como el salario de la persona encargada de la caja, como la depreciación de la registradora, la electricidad que consume la registradora, la depreciación del local o el arriendo del local, serán gastos operacionales. Entonces son esos gastos que son necesarios para poder vender, claramente. Pero el costo es ese gasto especial de los bienes vendidos. Tener clara la estrategia que sigue la organización, bien sea si es un producto único, diferenciado, si es un mercado amplio o un mercado angosto, nos ayuda a poder pronosticar los costos y analizar los costos, por supuesto, con mayor efectividad, de tal manera que podamos identificar qué organizaciones se admiten unos costos un poco más flexibles o altos y cuáles no. Es diferente comparar una aerolínea de bajo costo de una aerolínea premium, por ejemplo, y eso hará que los costos que analicemos y los gastos que analicemos sean diferentes. O, por ejemplo, analizar los costos y gastos de una empresa farmacéutica que produce y que investiga es diferente a una que solamente produce a partir de patentes que compra. Mientras la primera tendría unos gastos elevados de investigación y desarrollo, la segunda no lo tendría. No todas las organizaciones tienen costos de los bienes vendidos. Claramente, una organización destinada solamente a prestar servicios no tendría costos, tendría gastos. Mientras que una industria o una empresa comercial sí tendría costos. La industria tendría costos asociados a los bienes que fabrica y la comercializadora a los bienes que comercializa. En el análisis y planeación financiera de una organización nos va a interesar mucho algo denominado el objeto de costo. Es esa medición específica que quisiéramos hacer sobre un concepto en particular. Por ejemplo, quisiéramos analizar los más clásicos, como el producto en sí mismo, cuál es el costo o gasto de un producto de venta. Pero quisiéramos también otro tipo de análisis, como analizar una línea de negocios, analizar un segmento de clientes y poder identificar inclusive cuáles son los segmentos más rentables o cuáles son las líneas más rentables o los objetos de producto más rentable. Así como poder analizar cuáles no o cuáles valdría la pena cerrar o replantear unos esfuerzos adicionales, por ejemplo en mercadeo, para potenciar un producto o una línea de servicio o de negocio o un cliente o un segmento de clientes que no estén cumpliendo con las métricas específicas de una organización. El uso del análisis de costos en una organización tiene mucho más sentido cuando, por supuesto, tenemos acceso a la contabilidad privada, de tal manera que no solamente podamos analizar la empresa como un todo, sino cada uno de sus objetos de costo. Entonces, por ejemplo, podemos analizar los diferentes productos que vende una organización o las líneas de negocio de una organización o los segmentos de clientes de una organización. Y para cada uno de ellos establecer su propio estado de resultados
incorporando los conceptos de cada uno de ellos de tal manera que podamos entender qué le aporta más al ingreso, al costo o al gasto en cada uno de estos objetos de costo.